Antes de irnos a la pausa, ya está con nosotros el doctor Pedro Donoso, él es analista político. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenos días, gracias por estar aquí en Caché Noticias. Hola, Joana, muchísimas gracias por la invitación, deseándole unas felices fiestas a usted y a Carlos. También para usted unas felices fiestas. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos con la coyuntura y lo que se espera que ocurra en las próximas horas. Como lo anunció el mismo presidente unas semanas atrás, hoy sería el último anuncio de los ofrecidos por el presidente de la República y eso sería en materia económica. Este tendría relación con la respuesta a lo que ha exigido la CONAIE, la bandera de lucha, una de las que ha sido, la más fuerte, digamos, de la CONAIE y de las organizaciones sociales, de reducir el precio de los combustibles, aunque la situación económica del país lo impediría, ¿no? ¿Qué esperar del presidente Guillermo Lasso? Lo primero es, yo creo que anticiparse a entender que este es netamente un vehículo de legitimación político-social de parte del movimiento indígena. Es decir, el movimiento indígena ya anunció movilizaciones para enero, independientemente de cuál sea el anuncio del Ejecutivo hoy, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que entender, digamos. El juego del movimiento indígena, que es un juego legítimo, además me parece a mí, ¿no es cierto? Es un juego de legitimidad política, de decir, estamos aquí y nosotros queremos convertirnos en el antagonista legítimo, en la oposición legítima al Ejecutivo y al Gobierno. En el segundo punto, digamos, habrá que ver cuál es la decisión económica. No soy bueno haciendo futurología ni leyendo cartas por si acaso, pero creo que de una u otra manera, digamos, sea cual sea el resultado, va a haber tensión social, yo creo que en el primer trimestre, ¿no es cierto?, del 2022, independientemente de cuáles sean las decisiones que se tome de parte del Ejecutivo, porque el juego es otro, ¿no? El juego no es solamente el precio de los combustibles, el juego no es solamente evitar la privatización, por ejemplo, de bienes del Estado, sino es un juego político, sobre todo entendiendo que el 2022 es un año preelectoral, ¿no? Y hay que entender también, ¿no?, lo que había dicho el presidente el lunes pasado, si mal no recuerdo, la CONAIE es algo real. Piden A, se llega a un acuerdo con A, ahora piden un tema B, se llega a un acuerdo con tema B, piden un tema C y así parece un cuento de no acabar. Ahora, esta oposición que quiere formarse por parte de la CONAIE fue legitimada por UNES cuando UNES se abstuvo de votar la ley de desarrollo económico. Más que legitimada por UNES, fue legitimada por el mismo Ejecutivo. Es decir, Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, comete el error de no entender el juego político. Y el juego político es que tú como actor del poder, ¿no es cierto?, escoges quién es tu oposición legítima, ¿no? Y en ese sentido, la oposición natural y la más fácil, digamos, de enfrentar era el correísmo para el gobierno. ¿Por qué? Porque ya lo derrotó en las urnas, ¿no es cierto? Porque hay un halo de corrupción sobre ellos, finalmente, ¿no es cierto? No vamos a discutir si tiene sentido o no, pero ya hay un halo de corrupción, un framing creado a través de, digamos, distintos pronunciamientos. Entonces, no hacía falta elevar, digamos, la legítima oposición a la CONAIE y al movimiento indígena. ¿Por qué? Porque el movimiento indígena tiene una característica fundamental ahora, que es, digamos, una oposición natural en las calles, ¿no es cierto?, haciendo oposición conceptual, ¿no es cierto?, pero ahora tiene esta otra cara que es poder hacer oposición con votos en la asamblea. Es inédito que el movimiento indígena supere los 25 votos en la asamblea. Entonces, el momento en que tú le elevas como oposición, te cargas a un opositor muy fuerte políticamente hablando. Y yo creo que ese es el error del Ejecutivo. Entonces, más que legitimar a UNES como, digamos, oposición al gobierno, al movimiento indígena, el propio gobierno comete ese error y lo hace finalmente, ¿no? Con consecuencias que habrá que medir, yo creo que el primer trimestre del 2022. Ahora, ¿cómo ver a UNES entonces? ¿Cómo quedó UNES después de esa votación por la Ley de Desarrollo Económico? Digamos, el hecho político de la votación es un tema muy interesante. Yo creo que fue una jugada magistral del gobierno, en eso tenemos que sí reconocerlo, ¿no es cierto? Más que tener estrategia política, yo creo que a veces el gobierno se jacta de ganar estas pequeñas batallas, ¿no? Sí tener estrategia política, que además es el doble de reconocimiento, ¿no? Pero claro, ahí, digamos, el correísmo pierde con partida doble, creería yo, ¿no es cierto? Porque se deslegitima frente a sus propios aliados, ¿no es cierto?, frente a sus propias bases, pero además el gobierno logró pasar su ley sin cambiar una coma y echarle la culpa al correísmo. Entonces fue un juego, digamos, bastante hábil de parte del gobierno. Yo creo que ahorita lo interesante de este tiempo es que como todo está tan trastocado y como hay cambios, digamos, y las tendencias políticas empiezan a presentar vacíos que alguien los empieza a llenar, el progresismo empieza a tener otra cara. Y yo creo que ahí uno no está entendiendo el juego. Yo creo que el movimiento indígena empieza a
moverlo, a desplazarlo, ¿no es cierto?, para hacer la cara de una nueva izquierda, por ejemplo, de un nuevo progresismo, y yo creo que ahí se asienta mucho más la figura de Issa que la figura del correísmo en sí mismo, ¿no? Pero en Pachacutic también hay división, ¿no? Ya hay un grupo que dice que sigue a Issa y el otro que lo han tachado de oficialista por estar siempre en concordancia con lo que dice el gobierno. Totalmente, digamos, pero hay que entender que el movimiento indígena no solo es Pachacutic, el movimiento indígena tiene una complejidad brutal, ¿no es cierto?, que es el movimiento social, ¿no es cierto?, de la CONAIE, del resto de organizaciones indígenas y su brazo político que es Pachacutic. En eso yo concuerdo con usted, yo creo que estamos a puertas de ver un fraccionamiento del bloque en el legislativo de Pachacutic, y ese mismo fraccionamiento del bloque del legislativo de Pachacutic podría provocar un nuevo emergimiento de un nuevo bloque, digamos, del movimiento indígena, ¿no? Entonces, en esa fractura pueden haber nuevas oportunidades para que haya un nuevo movimiento político que empiece a apropiarse de la figura, ¿no es cierto?, de la narrativa del progresismo político, ¿no? ¿Y cómo quedaría el gobierno con esos votos que le hacen falta para aprobar sus leyes? Ya se viene la de inversiones y las reformas laborales también para el próximo año. Es que el problema, digamos, del gobierno es que al gobierno siempre le faltan los votos, independientemente de que se parta Pachacutic o no, ¿no? Es decir, esa es una grave realidad que vive el gobierno, ¿no? Y lo vimos finalmente con la aprobación de la ley tributaria, es decir, fue más un golpe de suerte, podríamos decir, sí, una jugada muy hábil, pero también un golpe de suerte en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, esta va a ser una realidad con la cual vivirá el gobierno y por eso yo he sostenido que a mediano plazo la muerte cruzada no es tan descabellado pensar como un escenario probable, ¿no? 2022, entonces usted también dijo o concuerda con que será un inicio complicado por las manifestaciones que ya están, no importa lo que vaya a decir hoy el presidente Guillermo Lasso, las manifestaciones van, no solamente de la CONAIE, sino de organizaciones sociales que han dicho que se van a sumar. Totalmente de acuerdo. Y el 2022 tiene dos características que yo creo que le hacen más preocupante en el ámbito político. El primero es que es un año preelectoral. Hay que recordarles a los oyentes, ¿no es cierto?, que en febrero del 2023 vamos a elegir nosotros autoridades seccionales, lo cual convierte el 2022 en un escenario preelectoral. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando se inicia un proceso electoral, ¿no es cierto?, hay actores nuevos que quieren incursionar en el debate político, sea como oposición al gobierno, sea como aliados al gobierno, y eso genera tensiones políticas. Y el segundo punto también muy interesante es que el 2022 tiene la característica de ser un año de transición en autoridades de control. Se va a elegir parcialmente el Consejo Nacional Electoral, se va a renovar parcialmente la Corte Constitucional. Hay una lista, ¿no es cierto?, de autoridades que están siendo sometidas a juicios políticos. Ahora, por ejemplo, hay que elegir al superintendente de compañías, al Contralor General del Estado, al Defensor del Pueblo. Todo esto provoca de una u otra manera, ¿no es cierto?, que la tensión política y los intereses políticos vayan a disputar esos espacios. Y eso hace que el 2022 sea un año mucho más complejo en ese sentido, en el ámbito de la política, ¿no es cierto? En el ámbito del movimiento social también, porque se viene, digamos, la reforma laboral, ¿no es cierto?, el anuncio de ciertas privatizaciones que son banderas de luchas de los movimientos sociales, ¿no? Y al ser un año electoral van a utilizar esos espacios y esas disputas para, de una u otra manera, querer tener protagonismo político, ¿no? Pedro Donoso, analista político, estamos conversando con él aquí en Caché Noticias. Mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor, adelante. Sí, doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido nuevamente a Caché Noticias. Usted ha dicho algo importante, aquello de la aprobación del proyecto de reformas tributarias fue una jugada magistral del gobierno nacional. ¿Eso significa que el gobierno de Guillermo Lasso ha madurado su operación política en la Asamblea Nacional? Porque al inicio, en el arranque de este gobierno, veíamos a un gobierno sin operación política en la Asamblea Nacional, sin aquella figura que mueva las fichas en el legislativo, un gobierno inmaduro en lo político. ¿Eso estaría cambiando o todavía podemos considerar que lo que pasó en la Asamblea fue un suceso aislado? Carlos, un gusto saludarle. Yo creo que fue un suceso aislado. Es como en un partido de fútbol. Vas perdiendo 7-0, pero el 10 se hace una jugada maravillosa. No sirve de absolutamente nada. No hay estrategia política finalmente. Creo que sigue manteniéndose ese gran vacío. Digamos, una ganancia en una batalla no hace que ganes la guerra, y yo creo que eso es lo que de una u otra manera sucede, porque también hubo un halo de suerte finalmente, ¿no? Hay muchas especulaciones, que si hubo un acuerdo, que si fue un malentendido finalmente de parte de los asambleístas, cualquiera que sea, pero claro, el resultado no es un resultado orgánico que nosotros vayamos a ver que se va a repetir finalmente, ¿no? Podría suceder, porque en el Ecuador sucede cualquier cosa, pero de una u otra manera no podemos nosotros determinar que hay una estrategia política. Entonces, creo que hay que separar las cosas, ¿no es cierto?
La primera es la operación política y lo segundo es la estrategia política. Y yo creo que el gobierno no tiene nada de eso. Lo que tiene finalmente es la habilidad de tener estas pequeñas tácticas que le dan resultados. No creo que es sostenible a largo plazo finalmente, ¿no? ¿A quién podríamos atribuirle esta hazaña, esta jugada magistral que usted ha descrito? Hace poco fue entrevistado por Luis Eduardo Vivanco, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, y él decía que fue una jugada de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, una jugada a lo Churchill, ha dicho, y lo cito textualmente, entre comillas, de hecho. ¿Realmente la figura de Alexandra Vela es así de relevante en el gobierno por este tipo de cosas? Digamos, yo no creo nunca que el análisis debe pesar en los actores en sí mismos. Es decir, creo que hay que analizar, digamos, el contexto, los hechos, los instrumentos, las herramientas, las metodologías. Yo no podría yo afirmar aquello, no podría afirmar si es que fue, digamos, una movida de la ministra Vela, pero lo interesante es que se dio una ecuación de varios actores y de varias acciones, ¿no? Es decir, digamos, la presidenta Yori me imagino que tuvo ahí un rol protagónico finalmente en ciertos momentos, por ejemplo, incluso al no convocar a la votación para confirmar, digamos, esa votación que se dio. Es decir, sí hay una suma de cosas, ¿no? Entonces, creo que no es tan productivo centrarnos en la figura, sino ver cuál es, digamos, cómo fue el proceso. Ahora, el problema es que ese proceso, creería yo, no se va a volver a repetir cuando enfrentas ahora una ley laboral que creería yo que es mucho más urgente que la tributaria, ¿no? El fantasma de un posible acuerdo con el correísmo le va a pasar factura al gobierno. Permítame un poco interpretar lo que está pasando al momento, ¿no? Mucho se escucha de un posible acuerdo con el correísmo a cambio de algún beneficio penitenciario al ex vicepresidente Jorge Glass. Ese tema todavía no ha ocurrido. El ex vicepresidente sigue en la cárcel de la Tacunga, pero en el momento en el que llega a haber un cambio en sus condiciones de privado de la libertad, esto podría salpicar de inmediato al gobierno y revivir el fantasma de un acuerdo con el correísmo. Yo soy un entrevistado bien aburrido porque no me gusta hablar de la anécdota, sino me gusta hablar del concepto. Y lo que usted acaba de señalar es súper interesante, porque en el Ecuador, digamos, vivimos la tristeza de tener que hacer que el cumplimiento de la ley pase por un acuerdo político, ¿no? Es decir, nos guste o no nos guste, ¿no es cierto?, la situación del ex vicepresidente Glass pasa por el cumplimiento de la ley. Es decir, si él cumplió ya el 40% de su pena, tiene que salir independientemente de votos, de leyes, de acuerdos, etcétera. El problema del Ecuador es ese, ¿no es cierto?, que siempre el cumplimiento de la ley tiene que pasar por un acuerdo político, por conversaciones, etcétera. No creo que le pase factura al gobierno finalmente un acuerdo porque puede construir esta narrativa, digamos, de qué es el cumplimiento de la ley, ¿no? Y ahí yo creo que igual el correísmo seguiría perdiendo porque fue a cambiar, ¿no es cierto?, algo que yo creo que le golpea políticamente, ¿no es cierto?, incluso con sus bases, para algo que es absolutamente legal y legítimo finalmente, que es el cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido al gobierno no creo que le pase factura, al que sí le pasa factura es al correísmo, si es que este framing y este mito del acuerdo se sigue alimentando. Entonces usted un poco apoya el argumento del presidente Lasso y su círculo que dice en materia penitenciaria el gobierno no puede decir nada, lo hace la justicia, porque eso es lo que responden cada vez que le preguntan sobre este tema. Pero yo le agrego algo, nosotros que hemos cubierto el tema carcelario permanentemente, damos fe que en las cárceles hay presos y presos, ¿no? Hay presos que ya han cumplido su sentencia y que tienen que salir y no salen. Hay presos que tienen ya su orden de prelibertad y no se ejecuta. En este caso, si se ejecuta con alguna celeridad en particular y no las otras que están todavía traspapeladas, algo da de qué pensar, ¿no? No, totalmente, que alimenta el mito y alimenta finalmente la discusión y el debate totalmente. Lo triste como concepto es eso, ¿no es cierto? Es que finalmente en este país siguen existiendo presos a los cuales, digamos, no se les beneficia cumpliendo la ley. Eso es lo absolutamente grave. Creo que la narrativa del gobierno es una narrativa normal, ¿no es cierto? Yo no soy mucho a aventurarme a decir si hubo un pacto o no hubo un pacto. Me sorprendería finalmente que ese pacto se dé en estos términos, como le digo, ¿no? Es decir, fue muy complicado para el correísmo, ¿no es cierto?, cargar con ese INRI de haber aprobado esta ley tributaria, que es tan compleja finalmente, políticamente hablando. Entonces, claro, por eso de una u otra manera le hace mucho más magistral a la jugada.
porque Lazo pudo aprobar su ley y tuvo un cadáver que mostrar finalmente, ¿no? Que es cúlpenle finalmente al correísmo, y el correísmo se llevó todos la culpa y el juzgamiento, digamos, ¿no? De aquella aprobación. Y también hay una jugada maestra del correísmo, ¿no? Que la hizo, porque en la Asamblea Nacional hay históricamente una frase que dice: a todo hay que amarrarlo y hacerle nudo. Es decir, no solo basta con confirmarlo, hay que reconfirmarlo. No solamente hay que negarlo, hay que también archivarlo. Y ellos lo sabían y no lo hicieron, pero ahora, claro, posicionan la idea de esta ley es de Lazo. Nosotros simplemente cumplimos con el proceso y se malentendió. Bueno, al final del día el correísmo también está dividido. Se sabe que las bases del correísmo han tomado decisiones, algunos siguen con ellos, otros se han apartado, y bueno, ese era uno de los costos que se sabía podían tener luego de esta decisión. Ahora, doctor Donoso, el tema de las últimas declaraciones del presidente Guillermo Lasso en torno a Leonidas Issa. Él ha dicho públicamente, lo ha calificado de anarquista, le ha dicho que él es eficiente para quemar edificios, agredir periodistas, lo ha acusado de una serie de delitos y le ha anticipado que si vuelve a actuar de esa forma va a terminar con sus huesos en la cárcel. Y lo cito textualmente el presidente de la República. Desde su punto de vista, una declaración anticipada, desatinada quizás. No, totalmente desatinada. Si nos encanta especular, yo podría especular que hay un acuerdo entre Guillermo Lasso y Leonidas Issa, porque el mejor jefe de campaña de Leonidas Issa se está convirtiendo en Guillermo Lasso, ¿no? Es decir, no hay que olvidar lo que un poco le decía Joana, ¿no es cierto? El 2022 va a ser un año preelectoral y ahí se van a jugar muchísimas cosas. Y lo que le planteaba también, es decir, el juego de la política es como un baile, ¿no? El que tiene el poder, el protagonista, escoge quién es su antagonista. Yo creo que con estas declaraciones Lasso empieza a construir a Issa como el legítimo contradictor a un gobierno, ¿no es cierto?, que se puede posicionar en la esfera política narrativa como de derecha, ¿no? Y ese es el mejor juego que le puede hacer a Leonidas Issa, que es un actor ávido de una u otra manera por legitimidad política y que busca de una u otra manera y de manera legítima también el poder. Entonces creo que son desatinadas, porque además el movimiento indígena es un movimiento ahorita, es una oposición muy compleja de enfrentar, porque tiene la capacidad de hacer oposición en las calles, como siempre lo ha hecho, pero ahora tiene la capacidad de hacer oposición también en la asamblea. No importa que esté dividido Pachacuti, pero de una u otra manera tienen 9 votos, digamos, los afines a Issa, y hemos visto, digamos, en esta separación con el movimiento, con Pachacuti, ¿no? Entonces, creo que es no solo desatinado, sino torpe en lo político, y yo creo que ahí el Ejecutivo debería entender que no solo hay que escoger las batallas, sino también hay que escoger a quienes son sus contradictores en política, ¿no? Yo coincido con usted, pareciera que al final del día estas declaraciones hacen que Lasso pierda y que Leonidas Issa gane, porque lo mantiene vivo como el antagonista de esta historia, ¿no? Ya no habla del correísmo como tal, de hecho el correísmo lo está ubicando en un triunvirato, o sea, como parte de una trinidad, si se quiere, y ahora está hablando personificadamente y puntualmente de Leonidas Issa. Doctor Donoso, simplemente para cerrar, expectativas para 2022, ¿qué temas se deben corregir en el gobierno nacional? Por ahí hay algunas luces de que se quiere cambiar algo, el tema comunicativo, donde se reconocen deficiencias. ¿Ha sido suficiente, por ejemplo, la incorporación a su criterio del vocero presidencial Carlos Gijón para poder, digamos, recuperar algo de lo que se había perdido en materia comunicacional? Bueno, a ver, pensemos por lo último, ¿no es cierto? Yo creo que nunca fue un error de materia comunicacional. Yo soy ahí un crítico de las personas que afirman que es un problema de comunicación. Yo creo que no es un problema de comunicación, es un problema de política. La comunicación, ¿no es cierto?, es el arte de transformar lo que está sucediendo en narrativas. Y el problema es que no estaba sucediendo nada, ¿no? No había estrategia política. Y de una u otra manera, digamos, la comunicación es de este proceso, como le digo, de transformar las cosas. Entonces, es como ser un carpintero. Si me traes muy mala madera, ¿no es cierto?, yo voy a hacer una muy mala mesa. Entonces, ese era el problema, creo yo. Creo que de una u otra manera uno no puede contar con un vocero que primero tiene ausencias prolongadas finalmente en sus pronunciamientos, y después sus pronunciamientos se caracterizan por no tengo la información, no poseo esa información. Es decir, eso no lo puede decir un vocero presidencial, porque la lógica es que el vocero tenga la información finalmente, ¿no? Entonces creo que el papel ha sido bastante
bastante básico, el del vocero presidencial, ¿no es cierto? Y además que incluso en la estética el vocero presidencial es una réplica del arquetipo de Guillermo Lasso, ¿no? Es decir, es una persona, es un hombre mayor de la cosa, es decir, si uno quiere jugar también con la estética que en política es tan importante, Sí. juega con otros actores, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me parece que un vocero presidencial adecuado hubiese sido una mujer joven, por ejemplo, que busque un equilibrio estético, digamos, ¿no? De posicionamiento visual en ese ámbito. El 2022 es un año bastante complejo, creería yo, por las características que le he planteado a Joana, ¿no es cierto? Un año preelectoral, pero Sí. sobre todo de transición, y transición política institucional y política conceptual. Lo que estamos viendo, lo que usted dijo, ¿no es cierto? Ures está partido, Pachacuti que está partido, empiezan, digamos, en estos espacios vacíos que se dejan el emergimiento de nuevas figuras políticas y esos son procesos de transición. Además hay que sumarle, ¿no es cierto?, la elección de nuevas autoridades de control, que creo que es importante también analizarlo, pero además dos cosas que son importantes y que son de preocupación. El primero es, otra vez los niveles de pesimismo empiezan a crecer a los niveles de abril del 2021, que eran bastante preocupantes, y lo segundo, que es una característica que está sucediendo, que es la pérdida de credibilidad de instituciones del Estado que antes tenían credibilidad. Perfiles de opinión, por ejemplo, nos hablaba en octubre de que, por ejemplo, la credibilidad de las Fuerzas Armadas cae de 40,06 a 31,41%, de la policía de 28,75 al 20,11. Entonces, pesimismo más pérdida de credibilidad de instituciones del Estado puede provocar, digamos, convulsión social y eso creo que hay que fijarlo muy bien. Queremos agradecerle al doctor Pedro Donoso, analista político, por estar con nosotros esta mañana y por si acaso, nada aburría su intervención. Yo opino todo lo contrario a usted. Excelente y gracias siempre por su predisposición a compartir sus conocimientos con nosotros. No, un honor estar con ustedes y feliz año. Feliz Igual año para también, usted. Pedro. Un gran abrazo. 7 de la mañana con 29 minutos. 7 de la mañana con 29 minutos. Estaban ahí las impresiones de Pedro Donoso como analista político respecto de lo que se sabe, se conoce hasta el momento del gobierno de Guillermo Lasso y las expectativas para 2022, un año que pinta complicado, no solamente para el gobierno, sino también para la misma oposición. Un año preelectoral, porque como bien ha recordado Pedro, para 2023 estaremos nuevamente yendo a las urnas a escoger a nuestras autoridades seccionales. Nos referimos a alcaldes, prefectos, concejales y demás.